Vamos a comenzar ahora con la introducción a al contrapunto de tercera especie a dos voces. Entonces, este contrapunto va a consistir en que al canto firme, que va a estar escrito en redondas, le vamos a oponer cuatro sonidos. En este caso, cuatro negras contra una redonda. O también a este contrapunto le podemos llamar por esta razón cuatro contra una. El compás, como siempre, es el compás de dos medios, que no debemos de olvidar que no es cuatro cuartos el compás que se utiliza en estos contrapuntos. Entonces, ahora como vamos a tratar cuatro negras, estas van a ser las reglas. El punto número uno es el potencial armónico. Y ustedes ya saben que el potencial armónico se refiere a los intervalos consonantes que son posibles a partir de cada nota del canto firme. Y ya sabemos que el potencial armónico es la tercera, la sexta, la quinta y la octava. Estos son los intervalos que forman al potencial armónico. Ahora, las consonancias se deben de aplicar siempre de manera estricta sobre la primera negra. Como vimos en la segunda especie, la primera blanca siempre es consonante en la segunda especie. En la tercera especie, la primera negra siempre será consonante. Es decir, que la primera negra siempre deberá ser o tercera, o sexta, o quinta, o inclusive puede ser también octava. Cualquiera de las consonancias. Ahora, ¿cuál es el potencial de la segunda, tercera y cuarta nota? La segunda, tercera y cuarta nota también pueden ser sonidos que vienen o que están contenidos en el potencial de las consonancias. Eso ya lo hemos visto en la segunda especie. Lo nuevo es que las negras, segunda, tercera y cuarta negras, pueden ser también, aparte de consonancias, pueden ser o notas de paso o pueden ser bordaduras. Entonces, esto nos da distintas posibilidades para manejar a nuestras negras en tiempo débil. Nada más que tienen que recordar que lo que nos da estructura es la negra en tiempo fuerte. Esta es la que da estructura a la armonía y por ello se basa en consonancias. Entonces las demás negras pueden ser consonantes, pero tienen la alternativa de ser notas de paso o ser bordaduras. En este caso, no le estamos llamando nota de vuelta a la bordadura como lo hicimos en la segunda especie, porque en este caso la bordadura ya nos estamos refiriendo a un sonido que tiene un carácter ornamental, y esto se debe a la duración de los valores. Como estamos en compás de dos medios, la negra ya dura solo una fracción del tiempo, mientras que en la segunda especie, la blanca, duraba un tiempo completo. Entonces digamos que la bordadura es muy parecida a la nota de vuelta, pero la diferencia es que la bordadura, debido al valor y a su velocidad, en este caso ya adquiere su carácter más, digamos, como se manifiesta su carácter real, que es ornamental, es una decoración. Entonces ya podemos practicar bordaduras en cualquiera de las tres negras. Ahora, solo hay una regla importante. Toda nota de paso o bordadura también debe estar precedida y seguida por notas consonantes. Evitar dos o más disonancias consecutivas. Esto quiere decir que no podemos poner dos notas de paso pegadas, dos de paso pegadas, o una de paso y una bordadura, o dos bordaduras pegadas. Por ejemplo, vamos a tomar como un ejemplo, si yo tomara la tercera negra y la tercera negra funciona como nota de paso, eso significa que es obligatorio que antes haya consonancia y después siga consonancia. Si esta fuera bordadura, la segunda negra significa que esta es consonante naturalmente y debe seguir otra consonancia. ¿Qué significa? Que después de esta no puedo tener una nota de paso. Si esta fuera nota de paso, por ejemplo, o fuera bordadura, cualquiera de estas dos opciones significa que antes hubo una consonancia y después, aquí naturalmente en el tiempo fuerte, debe haber consonancia. Lo único que debemos de recordar es que no podemos juntar notas de paso consecutivamente, así pegadas, o dos bordaduras igual consecutivamente. Esas posibilidades se ven en el contrapunto más avanzado. También en parte podríamos explicar que esta regla tiene un origen histórico, porque esa es la regla del contrapunto del siglo XVI. En Palestrina, Orlando Di Lasso, Tomás Luis de Victoria, en estos compositores de la polifonía clásica de la edad de oro del contrapunto, es habitual que no vamos a encontrar notas de paso pegadas o consecutivas. Es lo más común en esos compositores. En cambio, en la música barroca sí se da
estas combinaciones consecutivas, o inclusive a veces se pueden combinar pasos con bordados, pero ya estamos hablando de otra fase del barroco. Podríamos decir que desde el punto de vista del estilo podríamos dar una explicación, pero también yo prefiero dar una explicación desde el punto de vista didáctico, y lo que estamos haciendo en estos ejercicios de especies no nos estamos ateniendo a un estilo, porque de hecho no lo estamos emulando. Estos contrapuntos, aunque derivaron del contrapunto del siglo XVI, en realidad ya están estilísticamente, no son exactos. Entonces yo prefiero verlo desde el punto de vista didáctico, y lo que nos estamos haciendo es ir de lo más fácil a lo más difícil. Es decir, estamos primero aprendiendo a hacer combinaciones armónicas simples, y más adelante, cuando veamos contrapunto instrumental, comenzaremos a ver ya posibilidades más disonantes, combinaciones donde las notas de paso se combinan consecutivamente o inclusive se colocan en las partes fuertes en el primer tiempo. Pero entonces aquí lo que estaríamos haciendo es seguir más bien un programa gradual de lo fácil hacia algo más elaborado o complicado. Entonces, por esa razón, también no solo por razones estilísticas, sino también por razones didácticas, vamos a seguir esta regla de manera rigurosa, que las notas de paso y los bordados estén antecedidos y seguidos por consonancias. Y aquí van a poder consultar un ejemplo donde podrán ver cómo está funcionando esta estructura armónica o potencial, donde podemos ver que la primera negra siempre es consonante, las demás negras tienen la alternativa de ser consonantes, y en el caso donde son disonantes, las ponemos en paréntesis para saber que son disonancias y que ese potencial está funcionando a través de la nota de paso, como en este ejemplo, o a través de la bordadura. Aquí pueden ver que el bordado, su diferencia es que el bordado parte del mismo sonido y regresa al mismo sonido. Entonces el bordado es más bien como decorativo, mientras que la nota de paso, digamos que tiene una inercia más importante en la melodía, porque la nota de paso conecta sonidos, como lo estamos viendo en este ejemplo. Entonces el potencial armónico, no hay más que decir aquí, porque son las reglas que ya conocen de la primera y segunda especie, con la diferencia de que tenemos 4 negras. Ahora, lo que sí va a ser nuevo es que la tercera especie va a introducir una nueva figura, un nuevo recurso para hacer contrapuntos, y esta se llama nota de cambio. La nota de cambio consiste en esto. Aquí pueden ver que hay una disonancia, que es la séptima con el canto firme, y esta está saltando. De do a la es un salto. Esto está rompiendo la regla que hemos seguido con las notas de paso y bordados, pero esta es la particularidad que tiene la nota de cambio, que admite este salto de tercera para seguir luego en esta dirección. Entonces la nota de cambio siempre va a estar en la segunda negra que efectúa este salto de tercera descendente. ¿Y qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que aquí no existe, no vimos en la segunda especie? Que la nota de cambio, que la estamos viendo a partir de la tercera especie, la nota de cambio está permitiendo este salto descendente. Podemos ver entonces que para el contrapunto superior, es decir, la tercera especie en la voz de arriba, hay 2 notas de cambio. Cuando comenzamos en la negra fuerte, en la primera negra con intervalo de octava, aplicamos esta fórmula y nos sale esta séptima por salto, y esta se llama nota de cambio. La segunda opción es que comencemos en el tiempo fuerte con un intervalo de sexta y aplicamos la misma fórmula. Vean que la fórmula es segunda descendente, luego viene el salto de tercera, que aquí está la nota de cambio, y luego del salto de tercera descendente viene el grado ascendente, y después del grado ascendente otro grado ascendente. Es una fórmula, tengan en cuenta que esto es un patrón ya fabricado. Entonces, tenemos 2 posibilidades para aplicar la nota de cambio, comenzando con la octava o con la sexta. Y estas serían los patrones. Aquí nos queda al final esta sexta como nota de paso, y esta cuarta nos queda como nota de paso al final del patrón. Cuando el contrapunto es inferior, tenemos una posibilidad: comenzar con intervalo de tercera, viene la disonancia que sale por salto a otra consonancia, sale por grado y por grado. Entonces en total tenemos 2 notas de cambio para el contrapunto superior y una nota de cambio para el contrapunto inferior. Noten que en estos ejemplos la disonancia está entre consonancias, como lo pueden ver aquí, porque son los usos de acuerdo al contrapunto, digamos, clásico tradicional. Ahora, la nota de cambio, por lo tanto, ¿cómo se explica teóricamente? La nota de cambio, ¿qué es lo que esperaríamos de forma natural? Que la nota así, tomen como ejemplo estos que vimos aquí,
Lo natural es que, por ejemplo, la nota si, al ser disonante, lo natural es que yo estoy esperando que sea una nota de paso, pero ¿dónde se efectúa la nota de cambio? En la nota 3 y 4, que las cambiamos de posición para convertirse en 4-3. Es decir, aquí pueden comparar este giro con este giro. Lo que está pasando es que entre la nota 3 y 4 hay una permutación y eso está produciendo el salto. Esto significa que la nota si, que esperábamos que de forma natural resolviera en la nota la para hacer nota de paso, debido al cambio, ¿sí? Debido al cambio se intercambia la posición de estos sonidos y la nota que yo esperaba después del sí ocurre después. Por eso le llamamos a esto nota cambiada o notas de cambio. Ahora, esta fórmula melódica y esta, digamos, como excepción para la disonancia que permite este salto, esta nota de cambio está tomada directamente de los contrapuntos de Palestrina. Palestrina, digamos que estandarizó bastante este tipo de nota de cambio y las escuelas afines a Palestrina del siglo XVI usaron esta forma de nota de cambio que más adelante, ya siglos después, la teoría de la armonía les va a llamar notas de escape. Ahora, sin embargo, las notas de cambio o como les llama la armonía, notas de escape, no se limitan a esta forma. Esto es lo que usó Palestrina, que es un compositor que se usa como modelo para la enseñanza de este tipo de contrapunto. Sin embargo, deben de tener en cuenta que antes del siglo XVI, en el siglo XV, Josquin Desprez, Ockeghem, compositores de esa época anterior a este estilo, ellos usaban otras notas de cambio que se parecen más a las que vemos en armonía y en ellos inclusive hay notas de cambio que saltan hacia arriba, no hacia abajo. Nosotros estamos tomando esta del estilo de Palestrina y simplemente en nuestro plan didáctico lo que estamos haciendo es dar una nueva alternativa para la disonancia. Tienen que ir entendiendo que el estudio del contrapunto también nos ayuda a entender el pensamiento armónico y musical de Occidente. En la música occidental ha sido fundamental el pensamiento en torno a las consonancias y disonancias, cómo se colocan las consonancias, cómo se colocan las disonancias, cómo se resuelven o no resuelven, son temas cruciales para entender los distintos lenguajes musicales. Entonces estamos en este caso siguiendo este orden. Lo que estamos aprendiendo es a darle una colocación a la consonancia. La consonancia es la que nos da estructura y sobre eso estamos aprendiendo a manejar a las disonancias y ya tenemos dos opciones en la polifonía, que sean notas de paso o bordaduras, pero estamos dando una tercera alternativa para la disonancia, que sean ahora notas de cambio. Entonces estamos aprendiendo a darle una función a la disonancia en torno a las consonancias y eso es vital en el pensamiento occidental. Por supuesto, los textos de contrapunto tradicional y los ejercicios por especies, por supuesto, no son un reflejo exacto de la práctica. No estamos diciendo que aquí está reflejado exactamente lo que hace Bach o lo que hace Palestrina o lo que hace Mozart o Beethoven. Estamos hablando aquí estamos hablando de estructuras musicales y piensen siempre que los ejercicios de contrapunto son estructuras reducidas al mínimo. Es como que los problemas de composición los estamos reduciendo a algo muy básico. De eso se trata. En realidad, la materia de contrapunto y de armonía son materias de nivel propedéutico para la composición musical y existen en las currículas porque ese es un legado de la formación musical antigua. Es decir, los músicos anteriormente no existía esta especialidad tan marcada como existe ahora de que el intérprete o el ejecutante no sabe nada de composición y el compositor pues no es buen intérprete. Eso no existía antes. Un buen músico era aquel que componía, que sabía composición y lo sabía a fondo la composición y era un excelente ejecutante. Debido a esas tendencias que había en la formación musical antigua, pues debido a eso nos quedó como legado que en las currículas actuales, en las carreras de música, pues se sigue enseñando contrapunto y armonía, porque es un vestigio de ese tipo de enseñanza donde del músico se esperaba que también fuera compositor. Entonces ahora pues estas materias quedaron como un legado de esa formación. Nada más que debemos de recordar que estas materias de contrapunto y armonía pues son un propedéutico, no es todavía composición y nos está enseñando solamente como los primeros pasitos de la escritura musical. Entonces tomen en ese espíritu este tipo de formación
porque algo que ocurre con mucha frecuencia en estas materias, y es muy dado en México sobre todo, que los alumnos no le encuentran utilidad a estas materias y se les olvidan al siguiente año. Y muchos pianistas, instrumentistas dicen que para qué me sirvió estudiar contrapuntos si ya se me olvidó todo. Y la verdad sí, así nos pasa. Pero tengan en cuenta que es parte de su entrenamiento. Saber un mínimo de composición es algo básico que debe tener todo músico en su formación. Y no digamos en la antigüedad, ¿no? Donde saber contrapunto, vaya, era esencial para que fueras músico. Era esencial. No era como una probadita, sino era algo que te calificaba para ser maestro de capilla. Bien, entonces tengan en cuenta que aquí estamos abriéndonos a un nuevo recurso que es la nota de cambio y ya explicamos cómo se forma. Entonces esto es en cuanto al potencial armónico. Eso quiere decir que las consonancias son la base, tenemos las opciones de notas de paso, de bordado y la nueva opción que es la nota de cambio. Ahora, tenemos también un concepto, también tenemos otros conceptos en la melodía. Debido a que la tercera especie está acelerando el tiempo, aquí debemos también entender a nivel de la percepción auditiva y musical, debemos entender que cuando el ritmo se acelera, eso también altera la estructura musical y eso para el compositor es fundamental. Escribir en tiempos rápidos, en tiempos lentos, definitivamente da cambios en la forma musical y también en la melodía. Entonces, debido a esto, aquí debemos de ver que ahora el cambio de compás va a tener un principio, pero es por la velocidad. Recuerden que dos negras están entrando en un tiempo, porque estamos en dos medios. Entonces el cambio de compás es un punto muy sensible en cualquier forma de escritura, el cambio de compás. Porque ¿qué ocurre en los cambios de compás? Cuando vamos de un compás a otro, están cambiando los acordes. Y eso también puede tener una cierta influencia en la melodía. Entonces aquí dice que esto lo vamos a evitar. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que venimos en la misma dirección y en el cambio de compás estamos poniendo un salto en la misma dirección. Esto quiere decir que el cambio de compás está como cortado en este lugar debido al salto en la misma dirección y esto lo vamos a evitar. Ahora, en la primera especie esto no sería problema, en la segunda especie se podría tolerar, pero en la tercera comienza a ser problemático por la velocidad. El oído no asimila de la misma forma los sonidos rápidos que los sonidos que una estructura lenta. Entonces, en este caso vuelve el mismo problema. El cambio de compás tiene este salto y en la misma dirección. Y debemos decir que inclusive en compositores como Johann Sebastian Bach, que los asociaríamos con una escritura mucho más libre que estos contrapuntos, debemos decir que él no usa esto. Es rarísimo que Bach haga algo como esto porque no es efectivo. En cambio, ¿qué sí sería efectivo? Esto. Aquí tenemos la misma fórmula, pero ¿cuál es la diferencia? Que en el cambio de compás estamos poniendo un grado conjunto. La misma fórmula de aquí, pero ¿cuál es la diferencia? Que hay un grado conjunto en el cambio de compás. ¿Y cuál es la diferencia importante o sustancial? Que el grado conjunto ya nos da una conducción para el cambio de compás. Y lo que es importante, el cambio de armonía, o sea, de un compás a otro, el cambio de armonía se vuelve, digamos, como que es más comprensible, es más natural. Los cambios de acordes se sienten como más naturales. Y si ustedes revisan, por ejemplo, muchas de las piezas polifónicas de Bach, de contrapuntísticas de Bach, van a encontrar que en los cambios de compases con mucha frecuencia hay cambios por grado conjunto. Ahora, si a veces necesitamos hacer un salto, pero ¿cuál es la recomendación? El salto no es malo. El problema es hacerlo en la misma dirección, como vimos aquí. Si hacemos un salto, lo que haremos es compensar, como está aquí indicado con las flechitas. Aquí tenemos un salto grande en el cambio de compás, pero está compensado. El problema es que aquí no hay compensación y esto, digamos, como que corta el cambio de compás. Ahora, en el número 4 vamos a ver algunos conceptos sobre el manejo de la segunda menor y el unísono. Las segundas menores a veces pueden ser un poquito problemáticas porque son intervalos muy duros. Es cierto que el contrapunto busca la tensión y eso los compositores del barroco lo comprendieron perfectamente y al contrapunto lo cargaron de mayores tensiones, en especial Bach. Y eso pues fue un modelo también para Wagner y compositores posteriores, que el contrapunto lo que busca es el movimiento y la tensión. Entonces podríamos decir que la segunda menor es excelente porque da tensión. Sin embargo, como nuestros contrapuntos son un tanto consonantes,
La segunda menor digamos que está como en el extremo. Por ejemplo, la octava y el unísono rompe la tensión y la octava también no da tensión. Más bien la octava es como estática y el unísono es como vacío, está como fundido el sonido. Ahora, pero del otro extremo, del otro lado, del otro lado está la segunda menor, que es un intervalo muy duro. Entonces nosotros estamos moviendo el contrapunto como digamos como en medio. O sea, ni tan disonante ni tan demasiado consonante. Estamos en un punto medio donde sí hay consonancia, hay disonancia y hay tensión, pero no es demasiado disonante ni excesivamente consonante. Entonces la segunda menor tiene ciertas como observaciones. Si una segunda menor cierra a unísono, este procedimiento lo vamos a evitar en nuestros contrapuntos. Obviamente, si hablamos de escritura orquestal, por ejemplo, pues esto no ofrece ningún problema. Esto podría ser una viola y esto podría ser un fagot y tendríamos timbres diferentes y esto no ofrecería ningún inconveniente. Pero aquí estamos hablando ahorita acuérdense, de una escritura primaria, estamos hablando de un propedéutico de composición. Entonces esto en nuestros contrapuntos es perjudicial porque se siente como si hubiera un error, como que la segunda menor es muy dura, estamos en el extremo de la disonancia y de repente aquí resuelve en el extremo de la consonancia, que es el unísono. Entonces, ahorita esto lo consideramos como poco sin equilibrio. Entonces, ¿qué vamos a evitar? Una segunda menor que resuelve en unísono. Esto definitivamente lo vamos a evitar. Lo que quiere decir es una nota de paso que se fue al unísono. No lo vamos a permitir. Pero aquí sí, aquí podemos ver que el unísono y la segunda menor son muy buenos. Acá lo que observamos es que la segunda menor no está dirigiéndose al unísono como ocurrió aquí, sino está saliendo del unísono. Entonces este va a ser el uso general del unísono en nuestros contrapuntos, que lo usemos en un tiempo débil, entramos por salto y podemos salir inclusive por segunda menor. En este caso, la armonía es diferente, el efecto armónico es distinto. Acá se siente como que la segunda menor pareciera como que se funde de repente el unísono y se siente como una sensación de vacío. Aquí no, aquí el unísono es inofensivo en el tiempo débil. La segunda menor acá se siente interesante, se siente rica como intervalo armónico y luego cae en la tercera. Entonces, esta situación es perfectamente viable para que la usemos en nuestros contrapuntos, mientras que esta la consideramos pobre. Eh, en este caso, pueden ver que tenemos nuevamente la presencia de la segunda menor con una nota de paso, igual que aquí, que fue nota de paso, una nota de paso en segunda menor, y en este caso está aceptable porque esta nota está resolviendo al siguiente compás y ya es un intervalo diferente. ¿Cuál es el problema con el primer ejemplo? Que esa segunda menor que fue nota de paso cerró al unísono, el do con el do. En este ejemplo, el si con el do formó una segunda menor, pero en la resolución no se va al unísono, sino que se va a una consonancia en el tiempo fuerte que sigue. Entonces esto es aceptable, lo podemos poner como aceptable. Y luego tenemos el mismo caso, pero con la segunda mayor. En el caso ya con las segundas mayores ya no tenemos como objeción. Digamos que esto es aceptable, pero si lo puedo evitar, tal vez lo evito. Tendría que también juzgar con mi oído si esto es pertinente. Pero esto ya tiene menos objeción. La segunda mayor, digamos que ya obstruye un poquito menos que la segunda menor. Ahora, por último, y ya para terminar, son los conceptos del unísono. Ya dijimos entonces que el unísono, que es un intervalo pues que funde a los sonidos, por lo tanto el unísono digamos que no tiene armonía, carece de armonía, entonces el unísono lo vamos a preferir en los tiempos débiles. Y aquí está un ejemplo de cómo lo pueden usar. Los unísonos los pueden usar entre el contrapunto y el canto firme en los débiles, entrando por salto y podemos salir a otra consonancia, o tenemos otra opción, entramos por salto al unísono y salimos por nota de paso, en este caso una segunda menor, que es lo mismo que ya vimos aquí arriba. O bien el unísono puede entrar en la negra débil, por ejemplo, aquí hay otro ejemplo donde hicimos esta consonancia de tercera, su bordado, regresamos a la nota, como tienen que hacer las bordaduras, y al final estamos cayendo al unísono con el canto firme. Eso también es correcto. Y lo mismo en el ejemplo final que tenemos aquí, es lo mismo con un bordado superior. Lo que sí vamos a evitar es que
pongamos la bordadura sobre unísono. ¿Cómo podrían hacer esto si esto estuviera a distancia de octava? Entonces a distancia de unísono, esto sí lo vamos a evitar, nuevamente porque caemos en el problema de que si ponemos un bordado de unísono, es como en este ejemplo de la nota de paso a unísono. Nos da una solución armónica muy pobre. Obviamente, hablando de que estamos en niveles iniciales de composición. Recuerden que contrapunto y armonía son materias como prerequisitos para estudiar composición, o sea, es propedéutico de composición. Y las reglas que estamos hablando aquí, pues son nociones básicas de escritura musical, ¿no? Entonces el unísono, como no nos da armonía, poner un bordado sobre el unísono, pues está peor todavía. Y esto sería ahorita nuestra introducción a la tercera especie.